Hola, soy Dawan Matt y siempre tengo la razón. Por eso es que estamos en un nuevo episodio de Opiniones Impopulares donde yo, Matt, el experto conocedor, el sabelón, el cultísimo y siempre bien hablado, doy alguna opinión controversial, alguna opinión polémica que es exhibida y sometida a juicio de todas las personas que ven el video en mis diferentes redes sociales. Ya saben ubicarme como Dawan Matt en todas partes. Y por supuesto, espero que todo el mundo esté de acuerdo, porque aunque sean opiniones impopulares, están muy bien sustentadas, ya que Matt es un capo. Habiendo dicho esto, el día de hoy tenemos una opinión muy polémica, tanto así que muchos de mis amigos me sugirieron no sacar el video, pero yo no tengo vergüenza de mis opiniones y por eso expongo aquí esta tremenda opinión súper impopular, ya que el día de hoy, en este capítulo, te voy a decir, te voy a afirmar, voy a gritar a los cuatro vientos que Gastón era un héroe. Así es, Gastón, el personaje de La Bella y la Bestia, mal llamado villano, para mí era un héroe. Y te voy a explicar por qué. Para empezar, tenemos que ir a las fuentes, tenemos que hablar con sustento, hablar con base. Así que para decir que Gastón era un héroe, necesitamos saber qué significa ser un héroe. Por ello, me fui a la página de la Real Academia de la Lengua Española y recogí los significados que le otorgan a la palabra héroe. En este caso, persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble, persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes, en un poema o relato, personaje destacado que actúa de una manera valerosa y arriesgada, protagonista de una obra de ficción, persona a la que alguien convierte en objeto de su especial admiración, y finalmente en la mitología antigua, hombre nacido de un dios o una diosa y de un ser humano, por lo cual era considerado más que hombre y menos que Dios, poniendo como ejemplo a Hércules, Aquiles, Eneas, entre otros. Bien, sabemos ahora que es un héroe, entonces conozcamos a Gastón. ¿Quién era Gastón? Pues Gastón era un cazador de un pequeño condado, de una pequeña villa rural, y no era cualquier cazador, sino era un cazador extremadamente eficiente, extremadamente efectivo, tenía mucho éxito y según se ve en la película, era aparentemente el único cazador de aquel pueblo. Por ende, podemos asumir acertadamente que Gastón era también el proveedor de comida, el proveedor de piel y, por qué no decirlo, de protección para los habitantes de este pequeño pueblo rural. Lógicamente, en su estado y condición de protector, y sobre todo con la eficiencia que tenía, Gastón se ganó la admiración y el cariño de todo el pueblo, que le tenían pues una especial consideración, lo adoraban, lo idolatraban, era el máximo exponente de la virilidad, de la eficiencia, de la capacidad, el pueblo entero lo adoraba, y digo, no solamente los hombres, sino en general todo el pueblo, toda la villa, porque era su protector. Por eso le tenían admiración especial. ¿Dónde acabamos de leer eso? Interesante, ¿no? Así que el pueblo guardaba admiración especial por Gastón, tanto así que le dedicaron una canción tremenda, que dicho sea de paso es mi canción favorita del musical. Aquí están algunas partes, lógicamente no las voy a leer todas por cuestiones de tiempo, tampoco las voy a cantar, quizás en otro video, pero podemos ver algunas de las cosas que se decían de Gastón, ¿no? Ser como tú todos quieren Gastón, aunque les des un trompón. No hay nadie que cause tal admiración. De todos eres el campeón, eres el líder y la inspiración, ¿ya ven? Y dice también, nadie es hábil como él, nadie es ágil como él, nadie tiene un cuerpazo como el de Gastón. Claro que sí. Nadie ha sido como él, nadie es bravo como él, nadie vence a Gastón. Qué valiente es Gastón, nadie pega como él, nadie es listo como él. O sea, Gastón era sin duda la figura más admirada del pueblo y más querida, y con justa razón, porque Gastón era el que los cuidaba, el que les proporcionaba el sustento y sin duda tenía méritos para ser querido por la población completa. Entonces podemos ver aquí de que, viéndolo de esta manera, el pueblo le tenía aprecio a Gastón. Y no solamente el pueblo, sino también tenía naturalmente admiradoras, tenía fans. Vemos ahí a las tres rubias que lo siguen a lo largo de toda la película. Estamos seguros de que habían más mujeres detrás de él, pero la película hace énfasis en especial en ellas tres que lo siguen a lo largo de toda la película, siempre enamoradísimas de todo lo que hacía Gastón, siempre de su lado, y el pueblo también. Pero aquí se puede ver de que no era una admiración individual, o que no era un ejercicio de admiración aislado, sino que efectivamente todo el pueblo quería a Gastón. Para que sea una persona tan querida, naturalmente algo bueno tendría que haber hecho, ¿no? Digo yo.
Ahora, habíamos hablado de que era un cazador, entonces naturalmente tenía valentía. Y es que hay que ser valiente para ir a pelearse con una bestia de 2 metros, mucho más fuerte que uno, en plena oscuridad, ¿no? Y de hecho hay un momento en la pelea entre Gastón y la bestia, donde Gastón lo observa aterrorizado porque se da cuenta de que efectivamente está enfrentando a un enemigo mucho más complicado de lo que pensó, que está enfrentando quizás a la presa más difícil de su vida. O sea, Gastón era un cazador y la bestia era bestia. Entonces, lógicamente, era una enorme presa y aún así siguió peleando. Y pueden estar de acuerdo con Gastón o pueden estar en desacuerdo con él, pero no pueden negar que eso requiere enorme valentía. Yo probablemente no habría tenido el valor para enfrentarme a una criatura que ni siquiera era humana en una situación tan pero tan compleja, y Gastón fue y le hizo el aguante en la pelea, a pesar de que la bestia era en materia de fuerza bastante superior a él. Entonces vemos que Gastón es muy valiente, y esto nos lleva a revisar nuevamente nuestras definiciones, ¿no? Habiendo chequeado, habiendo visto las pruebas que les he mostrado en estos últimos minutos, podemos ver que cumple por lo menos con 3 de 6 acepciones, es decir, un 50%. Era una persona ilustre y famosa por sus hazañas y virtudes, sí, efectivamente. Era un personaje que actuó de una manera valerosa y arriesgada. Vamos, en la pelea contra Bestia fue muy valeroso y muy arriesgado, tan arriesgado que perdió la vida, pero de eso hablaremos en un instante. Eh, y persona a la que alguien convierte en objeto de su especial admiración. Y no hablamos aquí de un alien, sino de varios aliens, si me permiten el barbarismo, ya que todo el pueblo le tenía especial admiración. Las otras no cuentan porque no era hijo de un dios, no que lo sepamos por lo menos, no es el protagonista de la obra, los protagonistas son Bella y Bestia, tampoco es que haya hecho acciones muy abnegadas en beneficio de una causa noble. Yo de hecho consideraría que sí, porque cazaba y protegía al pueblo, pero les voy a conceder esa, ¿no? Entonces, cumple con 3 de 6 acepciones de héroe, vamos. Yo creo que con esto queda demostrado que de acuerdo al lenguaje castellano, de acuerdo al lenguaje español y a la Real Academia de la Lengua Española, vistas las pruebas, todas tomadas de la misma película, Gastón era un héroe. Estoy seguro de eso. Y de esta manera termina el video. No, mentira. No termina el video. No termina el video porque tenemos que tener en cuenta que Gastón, si bien es cierto, era el héroe, en la película no es pintado de esa manera. Gastón es pintado, y con razón creo yo, como un antagónico. No confundir, no como un villano, sino como un antagónico. No es lo mismo. Antagónico, ¿a quién? A la bestia. A esta criatura terrible, amenazante, impredecible, que incluso cuando era humano era un cretino, por eso se ganó la maldición, ¿no? A este irascible personaje que trató a Bestia terriblemente, la atrapó, la tuvo secuestrada contra su voluntad, y lógicamente una bestia de este calibre tenía que tener como antagónico a un cazador. Y no hablamos de cualquier cazador, sino hablamos de un estupendo cazador. Así que tengan esto presente en adelante. Gastón no es un villano, es un antagónico. ¿De acuerdo? El antagónico de la bestia. El yin y el yang, como lo que se ve con Batman contra el Joker, ¿no? En un aspecto similar, o en tantos otros multimedios, en tantos otros productos artísticos. Tienes a Neo contra Smith, tienes a los Jedi contra los Sith, o sea, antagónicos. Solamente que en este caso yo propongo que Gastón era un héroe que tuvo que antagonizar con la bestia. ¿Y por qué antagonizó? ¿Qué fue lo que llevó a que este héroe se convierta en un héroe trágico y de hecho no sea aceptado necesariamente por los fanáticos como un verdadero héroe, sino por qué ha sido errónea e injustamente visto como un villano? Pues bien, Gastón cometió un terrible error. Se enamoró de quien no debía. Podemos ver que desde el inicio de la película, él lo dice claramente: tengo los ojos puestos en esa. Se enamoró de Bella. Y mientras él veía a Bella e imaginaba una maravillosa relación, ¿qué cosa decía Bella?
yo quiero más que vida provincial, porque por supuesto a Bella le llegaba altamente el pueblo, Bella no le interesaba el pueblo, no le interesaba la gente, mucho menos le interesaba a Gastón, que seguía soñando con estar con ella, mientras Gastón la veía y pensaba, la más hermosa de las doncellas, a ella no le importaba nada, no ignoraba a todos con las justas, le hacía caso al pobre bibliotecario que le daba los libros y, en fin, poco más le daba igual la vida del pueblo. Ciertamente es así. A pesar de ser la protagonista de la película, no le interesaba. Y de hecho, la gente se burlaba de Bella porque no la comprendían. Se burlaban en especial de su padre, considerando que estaba loco. No mucha gente recuerda que Gastón defiende a su padre en uno de los primeros encuentros que tiene con Bella. De hecho, él y LeFou se ríen, ¿no? Se meten al chiste, se meten a la burla, pero cuando Bella dice, no hables así de mi padre, Gastón se da cuenta que cometió un error y lo detiene, ¿no? No hables así de su padre. Entonces vemos que Gastón está dispuesto a reconocer sus errores, es un hombre que está dispuesto a corregirse para agradarle a Bella, ¿no? Una cosa notable, es una persona que está dispuesta a cambiar, es una persona que está dispuesta a mejorar por Bella. Y cuando digo cambiar, no me refiero a cambiar porque sea malo, sino a suavizar un poco sus maneras rudas, sus maneras un poco toscas, que sí, efectivamente las tiene, pero hay que tener en cuenta de que es un cazador en un pueblo, muy rústico, probablemente ni siquiera estaba alfabetizado, de hecho se ve que no sabía leer, de eso también vamos a hablar un poco más adelante, pero era un personaje rudo que sin embargo estaba dispuesto a enamorar a Bella. ¿Por qué? ¿Cuál era su objetivo? Lo dice en la canción, yo pronto voy a hacerla mi mujer. Gastón no quería una relación breve, Gastón no quería tener solamente un encontrón, Gastón quería hacerla su mujer. Y de hecho, él se lo dice, él ya había imaginado una vida maravillosa, regresar de la casa, llegar a encontrar a su bella esposa, traer la comida, lógicamente, estar con sus hijos, con sus perros, él quería tener 6 o 7 hijos y una similar cantidad de perros, y lo único que quería era un masaje a sus pies luego de haber caminado, cazando todo el día, procedente de su bella esposa, ¿no? Y aquí vemos en el fotograma de que Bella no le es del todo indiferente, ciertamente siente algo de repulsión, pero tampoco es que sea tajante, o sea, de hecho podríamos decir que Bella le da alas, y aquí hay que tener en cuenta de que en las películas de animación, tanto 2D como 3D, o sea, cada fotograma ha sido hecho por una persona, ha sido hecho con una intención. No es como una película live action donde de repente se le puede escapar un gesto, una expresión a un actor, se desconcentra o de repente reacciona de una manera indebida. Todos los fotogramas han sido producidos, lo que significa de que todas las expresiones tienen una intención, fueron puestas ahí voluntariamente. Y aquí yo veo claramente de que Bella no está rechazando del todo a Gastón, aunque ciertamente lo hizo unos minutos después. Pero ahí se puede ver como que está siguiéndole el juego, ¿no? Ilusionando a este pobre galán. Eh, bueno, entonces Gastón solo tenía ojos para Bella, habíamos mencionado hace rato a las 3 rubias que lo siguen persiguiendo. De hecho, en una determinada escena, ellas lo están siguiendo, él ni les hace caso porque él está persiguiendo a Bella. Lo único que le importa es Bella y ese fue su error, enamorarse de quien no debía. Y hay que tener presente quién era Gastón. O sea, Gastón era un tipo, ya lo habíamos dicho, admirado por todo el pueblo. Gastón era un tipo que era apreciado por todos, que seguramente tenía mucho éxito en la casa y por eso el pobre no había enfrentado fracaso, lo que significa que tenía baja tolerancia al fracaso. Efectivamente, eso es un defecto, pero hay que ponernos en el contexto, ¿no? Hay que darnos cuenta de que Gastón no estaba acostumbrado a que lo rechacen. Gastón no sabía cómo actuar porque siempre había tenido sí, siempre había obtenido respuestas afirmativas de manera fácil. Es más, Bella se burla incluso de esto porque en uno de sus primeros encuentros le dice Gastón, en verdad eres primitivo, y el pobre le agradece el cumplido, o sea, estaba tan enamorado que no se daba cuenta de que Bella realmente no tenía deseos de estar con él, pero esto lo entendemos porque, como les dije, él estaba acostumbrado a tener éxito, a que le hagan caso, a que hagan todo lo que él decía, entonces, lógicamente, en su patrón de pensamiento no cabía la posibilidad de que alguien le negara la atención o le negara el gusto, o le negara cualquier propuesta. Por eso es que medio que se entienden cuáles eran sus acciones, pero yo insisto, se enamoró de la persona equivocada, tristemente. Bien, hasta las mismas
chicas que lo seguían se daban cuenta del maltrato terrible que Bella tenía hacia Gastón. Porque podía haberlo cortado de frente, podía no haberle dado alas, ¿no? Y podría haberle dicho, ¿sabes qué, Gastón? No me interesas, eh, eres un vulgar cazador, bruto, torpe, ¿no? Rudo, tosco, no me interesa estar contigo, no me gustas. Por último le hubiera dicho, ¿sabes qué? Tengo novio en otro condado, no sé, cualquier cosa. Pero debió habérselo dejado en claro, porque estamos hablando de una mujer que no está cortándolo realmente, cortándolo fuertemente, por lo menos en estas alturas de la película todavía no había dejado muy en claro que no quería nada con él, y por otro lado, tenemos una persona que no sabe lo que es ser rechazado. O sea, para él, Bella también estaba enamorada de él, ¿no? Pobre Gastón. Bien, continuamos. Gastón, de hecho, estaba tan enamorado y estaba tan locamente obnubilado por su amor por Bella que incluso le arma una boda y se preocupa por hacer una linda boda. Pueden ver ahí la decoración, tiene al sacerdote, tiene a la gente del pueblo que lo ayuda, hasta contrató banda en vivo. O sea, Gastón realmente se lo había tomado en serio, por ahí está el pastelero también, y hasta invita a sus fans, ¿no? A las tres chicas, a las tres rubias. ¿Para qué las invita? Para que vean que su corazón era solamente de Bella. Gastón no quería una relación fácil, Gastón no quería una relación simple, Gastón no quería una cosa de una noche, no, Gastón quería que todo el pueblo viera que él amaba a Bella y que se quedaría con ella para siempre. Entonces él, habiendo preparado esta maravillosa sorpresa, va, busca a Bella y en los diálogos podemos ver que efectivamente él mismo no se da cuenta que Bella no lo quería, porque Bella no es lo suficientemente clara. Le dice, no hay una chica aquí que no mataría por estar en tu lugar, porque era lo único que él conocía. Gastón no conocía de rechazo. Insiste, este es el día en que se cumplen tus sueños. Gastón estaba plenamente convencido de que la relación iba a ir. ¿Y cómo responde Bella? No te merezco. ¿Por qué le dice no te merezco? ¿Por qué en vez de seguirle dando alas, no le dice simplemente, sabes qué, estoy harta de ti, desaparece, no te quiero ver nunca más? No, le dice no te merezco y traicioneramente abre la puerta para que Gastón se caiga en el lodo y sea completamente ridiculizado en la ceremonia que él mismo hizo en honor a Bella. Y ahí podemos ver, tira los zapatos todavía para agregarle este insulto a la injuria, ¿no? Y el pobre Gastón queda en un charco de lodo montado por un marrano, mientras hasta el mismo Lefou, su fiel camarada, su fiel achichincle, observa sorprendido, ¿no? Porque, o sea, redujeron a Gastón y no solamente le negaron el matrimonio, que eso es completamente entendible, o sea, ella tiene el derecho a estar con quien le dé la gana, pero no era necesario humillarlo de esta manera, ¿no? Me recuerda mucho tantas escenas que hemos visto actualmente, porque ustedes dirán, claro, pero o sea, finalmente no es su culpa, ¿no? Pero hemos visto cuántos memes. Esto es algo común en la etapa actual. ¿Por qué maldicen a Gastón? ¿Por qué piensan que es un villano por hacer algo que hemos visto tantas veces? ¿O acaso no conocen de los famosos soldados caídos? Gastón en este momento fue un soldado caído, definitivamente. ¿Y por qué? Porque no conocía de rechazos. Bella no era lo suficientemente clara con él. Él pensaba que tenía una oportunidad, le hizo una hermosa ceremonia. Y cuando volví a ver esta escena, analizándola fotograma por fotograma, me topé con este fotograma que es clave para darse cuenta de lo que sentía Gastón. Porque Gastón, habiendo sido rechazado, habiendo sido humillado, y como se ve en este fotograma, podría decir a punto del llanto, si es que no está llorando ya y se mezcla con el lodo, con el barro, se va. Porque Gastón, siendo poderoso como era, ¿no? Siendo una persona amada por el pueblo, tranquilamente podía haber retornado y forzado a Bella, ¿no? Y nadie habría dicho nada, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque no era un villano. Gastón era un héroe. Gastón realmente quería a Bella, no quería hacerle daño. Gastón realmente la amaba y ahí vemos la casa de Bella al fondo y Gastón simplemente se va triste, humillado, derrotado, probablemente furioso también, ¿no? Deseando, teniendo fuego en su corazón de pura rabia de ¿por qué me pasa esto a mí si soy Gastón? O sea, ¿qué me falta, no? Pero finalmente se va, no hace nada, no insiste, no obliga, se va. ¿Se dan cuenta? ¿Un villano se habría portado de esa manera?
Recordemos a Frollo de El Jorobado de Notre Dame, que él sí quería forzar a Esmeralda. Ese es un villano. Gastón no. Gastón era un hombre enamorado que no supo leer las señales y se enamoró de la persona equivocada. Repito, creo que por quinta vez. Ahora, hemos visto el maltrato increyendo que recibió de Bella, quizás involuntariamente, ¿no? Tampoco creo que Bella haya querido hacerle daño, sino simplemente no lo correspondió apropiadamente, pero vamos a otra de las escenas, que creo que es la que termina de pintar a Gastón como un héroe trágico. Bella ha regresado del castillo de la bestia, tiene el espejo, gracias al espejo se enteran de que la bestia no era una alucinación, no era una locura de su padre, sino que existía. Gastón, preocupado, se alarma y démonos cuenta que es un cazador, que en sus manos está la protección del pueblo. Gastón empieza a incitar a la gente para ir a hacer algo, porque, o sea, hay una bestia de 2 metros, terrible, ¿no? El mismo padre de Bella lo dijo, temible, feroz, y él empieza a custodiar, a cuidar al pueblo, y viene Bella y en la última cachetada que le da Gastón, cachetada emocional, dice, sé que se ve muy feroz, pero es tierno y gentil. Es mi amigo. ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¿Cuántas veces he escuchado esa frase como dijeron en Los Simpson? Podemos ver el fotograma exacto donde se le rompe el corazón. Es mi amigo, Dios mío, es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo. A las personas que me siguen, si tu novia te habla así de una persona con la que tú tienes alguna sospecha y te dice es mi amigo, generalmente, en un gran porcentaje, no es su amigo. Y aquí Gastón lo vivió, es mi amigo. Esa frase retumba, esa frase quema, esa frase duele. Es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo. ¡No! ¡No, Dios mío! What the... Ok, no puedo evitar meterle emoción a esto. Gastón finalmente recibe la estocada final. No, bueno, la estocada penúltima, porque luego viene una ya que definitivamente destruye el ranking. Es mi amigo, así que finalmente termina de enloquecer, pierde el poco control que le quedaba. Sabemos que era un hombre de campo, un hombre rudo, no un hombre acostumbrado a lidiar con violencia, con las bestias que cazaba, que tenía que tomar decisiones rápidas, porque si eres un cazador y sobre todo en aquella época eres un cazador, estás acechando una presa, o acabas a la presa o la presa te mata a ti, ¿no? Bueno, salvo que caces conejos o venados, ¿no? Pero si acechas una bestia feroz, tienes que estar así, sumamente a la defensiva. Entonces, eso termina de quebrar el poco control que le quedaba a Gastón luego de una larga fila de vejaciones. Y naturalmente se encarga dentro de toda esa furia, velar por el pueblo, porque dice, pueden comerse a sus hijos, ¿no? Y realmente nadie sabía. Recordemos que hasta este punto nadie, ni siquiera Bella, sabía que Bestia era realmente un príncipe encantado. O sea, Bestia finalmente era una bestia. Nadie sabía que Bella era bueno, era inteligente, era un intelectual, una persona, lo que sea. Simplemente para ellos ser una bestia. Hay que tener en cuenta también eso. Nosotros como espectadores sabemos que Bestia es el protagonista, ¿no? O sea, Bestia no se comería un niño. Bueno, creemos que no, pero la gente del pueblo no lo sabía. Entonces, Gastón, furioso por la última declaración, sale, prende las antorchas y sale a quemar el castillo. Tenemos que eliminar la amenaza, tenemos que exterminar la amenaza. Y acá démonos cuenta de cómo pensaba Gastón, porque Gastón, ¿cómo iba a permitir que una bestia, que finalmente una presa, ¿no? Una criatura como las que él cazaba, venga y amenace su pueblo, amenace su gente y sobre todo amenace el amor de la chica que le interesaba? Naturalmente, o sea, Gastón, toda su gracia al ser cazador era que él dominaba a estas otras criaturas. Entonces él no podía permitir que una criatura similar venga a destruir todo lo que él quería, todo en lo que él confiaba y sobre todo los sueños que tenía de tener una hermosa familia con Bella. Bueno, y naturalmente después de un es mi amigo, hasta yo iría a quemar el castillo. ¿Eh? Y él lo dice, o sea, en este punto él sigue pensando que él puede todavía conseguir el amor de Bella, o sea, su corazón se niega a creer que Bella ha preferido una bestia, no una bestia
ajena, una bestia feroz, una bestia villana, frente a él. Recordemos que hay que verlo desde la perspectiva de Gastón, no del espectador, sino que era el conocimiento que Gastón manejaba en ese momento, e incluso le grita durante la batalla, ¿no? ¿Acaso creíste que te querría a ti teniendo a alguien como yo? Nuevamente tenemos a Gastón que no está acostumbrado al rechazo, todos lo aman, todos lo adoran. ¿Por qué Bella cometería la torpeza de cambiarlo por una bestia? ¿Ah? Entonces él va, y aquí es donde ya está completamente loco, completamente desesperado. Bella es mía, la emoción le ganó, la duda, el miedo, el hecho de no poder procesar que de hecho había alguien capaz de decirle que no, en este caso Bella. Ya vemos un Gastón transformado aquí, ya abandonó toda cordura, ya le ganó el instinto, ya le ganó el impulso, ya está completamente fuera de sí, a punto de destruir a Bestia. Lógicamente Bestia es más grande, más fuerte, lo detiene y le dice, bueno, Gastón le pide piedad porque nadie quiere morirse, y la bestia le dice, lárgate de aquí. Y los que han visto la película saben lo que viene después. Gastón ataca a la bestia, que finalmente se lo quita de encima y lo mata. Y lo atacan mucho a Gastón porque dicen, pero es un traidor, la bestia le perdonó la vida, este es un miserable, no mostró la misma humanidad que mostró la bestia, y tendrían toda la razón, pero no han visto un determinado detalle, que es el que voy a mostrar a continuación. Gastón, en este momento, eh, tenía a su pueblo amenazado, había recibido y finalmente era consciente de que Bella, de hecho, podía irse con la bestia, que Bella realmente podía preferir a la bestia en vez que a él, o prefieren a alguien antes que a mí, qué barbaridad, ¿no? Qué terrible. Y había sido derrotado por una bestia, o sea, él que era el mejor cazador había sido derrotado por una presa. Entonces, estaba en una situación extrema, probablemente con muchísimo estrés, cansado de la batalla, no estaba pensando con claridad desde hacía ya bastante rato. Bestia lo deja irse, y yo estoy seguro que Gastón se hubiera ido si no fuera porque lo siguiente que puede ver en lo alto de la torre a Bella, su amor, su obsesión. Bella en lo alto de la torre, donde acaban de golpearlo, más preocupada por Bestia. Vean el fotograma es claro. ¿Qué es lo que ve Gastón exactamente? A Bella, que va a buscar a Bestia. No le importa a Gastón, le importa a Bestia. Lógicamente, ahí perdió absolutamente la poca cordura que le quedaba, perdió todo el control, enloqueció, y en vez de irse, como estoy seguro que hubiera hecho si Bella no se habría aparecido, ataca a la bestia y cae. ¿A dónde cae? A su muerte. Murió por amor. Pero por un amor, o sea, absurdo, porque podía estar con cualquier chica, y se fue a fijar en aquella que nunca lo quiso, que siempre lo despreció. Pobre Gastón, no nació para amar. Pero eso no lo hace un villano, lo hace un héroe trágico. Y es una tragedia, no solo para Gastón, morirse de esta manera es una tragedia, sobre todo viendo cómo la chica que amaba se va con Bestia, ¿no? Sino que además es una tragedia para el pueblo, porque había mencionado al inicio de que Gastón era el cazador, era el proveedor, era el protector, y ahora, ¿quién diablos va a proteger al pueblo si hablamos de un pueblo que perdió peleando contra un montón de muebles? O sea, esta gente no sabe cómo defenderse. Fueron derrotados por escobas, por percheros, por armarios, literalmente un montón de muebles derrotaron al pueblo entero. ¿Cómo rayos se van a proteger si llega una manada de lobos, que de hecho viven cerca porque están por ahí en el Castillo de la Bestia? ¿Cómo se van a proteger de una bestia feroz si no pudieron ganarle un armario? ¿No? ¿Qué pasa si vienen saqueadores al pueblo? O sea, esta gente perdió con un perchero, perdió con un candelabro, Dios mío. ¿Cómo se van a defender? Sin duda, al exterminar a Gastón, han condenado al pueblo a la destrucción. ¿Les parece es un final feliz? Me parece que no. Y Bella, por supuesto, no le importa, porque ella quería más que vida provincial, se va a vivir al castillo y está feliz, y que el pueblo se vaya al diablo. Claro que sí, un final felicísimo, ¿no? Y por supuesto es lo que nos han querido hacer creer en todo este tiempo.
Y a Bella nunca le importó Gastón. O sea, ciertamente ella lo reconocía como apuesto, ¿no? Pero ella consideraba que era rudo y engreído. Y esto es algo que se menciona mucho del personaje. Gastón efectivamente era rudo y engreído, pero tenemos que meternos en su psiquis, tenemos que ver al personaje. Y no solamente era rudo y engreído, sino que además era disciplinado, se cuidaba, miren ese cuerpo, ¿no? Definitivamente estaba bien alimentado, comía proteínas. Ciertamente lo de lo de las docenas de huevos era un exceso, ¿no? Pero yo imagino que lo balanceaba con otros alimentos porque si no, no podría tener ese cuerpo. Sobre todo en esa época, no creo que hayan habido más opciones que ejercitarse mucho y que cuidar de sí. Así que Gastón era un tipo disciplinado porque para tener un cuerpo así hay que ser disciplinado. Y es que yo no puedo ni bajar 2 kilos. Porque me falta disciplina, así que tener ese cuerpo naturalmente requiere de mucha disciplina y mucho trabajo, lo cual hace que Gastón efectivamente se crea mucho, ¿no? Él se sentía bastante superior y yo pienso que presumir no es malo mientras de lo que presumes es cierto y Gastón nunca presumió de algo que no fuera cierto. Tomo eso para una próxima opinión impopular. Ahora, era engreído, pero hay que tener en cuenta otra cosa, porque la gente dice, no, que Bella iba a ser una novia trofeo, no, que Gastón realmente no amaba a Bella, pero más bien en las personas que tienen el ego tan grande, un ego colosal, un ego desmedido, Gastón veía a Bella porque la sentía como quizás la única merecedora de su amor. O sea, él se sentía un superhombre, él se sentía lo máximo, él se sentía el rey, el campeón, y él veía que Bella era la mejor, él la consideraba la mejor, él valoraba a Bella. No era que era cualquier muchachita, no, para él era la mejor. ¿Acaso no merezco la mejor? Le dice LeFou. Y luego en su canción, y nadie de Disney miente en una canción, él declara, y acá está clarísimo en esta frase, tiene igual solo en mí. O sea, él la veía a su exacto mismo nivel. Así que dejen de decir que Gastón realmente no la quería, porque eso no es cierto. Tiene igual solo en mí. Es que efectivamente, cuando una persona que tiene tanto ego se enamora de alguien, es porque definitivamente la ve súper valiosa, la tiene en un pedestal, la tiene en un altar, la tiene en lo más alto, porque si no, él mismo, que se ve a sí mismo como un gran premio, no se ofrecería a esta persona si no considerara que valiera mucho, ¿no? Ahora, otra cosa que critican mucho de Gastón es una escena que es icónica ya, es una escena legendaria cuando toma el libro, dice, no está ilustrado, qué aburrido, ¿no? Una escena tan memorable de la película que hasta ha tenido muchas parodias, ha tenido muchas parodias de distintos tipos. Y efectivamente, Gastón, pues, disfrutaba más de los libros con ilustraciones, ¿no? Y claro, lo atacan mucho, piensan que es un bruto, un bobo, un tarado, ¿no? Un inútil. Yo no voy a criticar los libros, es más, yo soy un gran lector, siempre afirmaré, siempre saldré a defender el enorme valor que tiene la lectura, pero no hay nada malo en disfrutar los libros ilustrados o lo que son sus versiones más modernas, porque creo que si tú piensas que alguien es idiota por leer libros ilustrados o por leer material ilustrado, te estás metiendo con un montón de fanáticos de cierta literatura que por ser popular no es que sea menos valiosa, digo yo, ¿no? De hecho, como un gran lector de cómics, a la par que de grandes obras de la literatura universal y grandes tratados interesantísimos, no siento que disfrutar los libros ilustrados esté mal. Punto para Gastón. Ahora, posteriormente a esta escena, tenemos quizás la frase más polémica de Gastón. Y me costó mucho meditar cómo podía argumentar en contra del odio que se genera, porque esta frase es la que lo pinta como un completo machista, ¿no? No es bueno que la mujer lea, eso le dará ideas, la hará pensar. Y claro, por eso le cae todo el mundo encima, ¿no? Que machista, que miserable, misógino, desgraciado, basura, que es un mal estereotipo, ¿no? Chauvinista, lo que sea. Pero el punto es que si prestan atención a la película, efectivamente la frase es polémica, ¿no? Habría que estar loco para afirmar que es un peligro que la mujer piense, pero lo que no han visto o lo que no se han percatado, lo que pasa desapercibido, es que Gastón no temía que la mujer piense. Gastón temía en general que todos piensen.
¿Por qué? Probablemente porque consideraba que eso sería un cambio en su modo de vida rústico y rural. Y eso se puede ver en su canción, porque luego de la canción de Gastón, Gastón dice, a LeFou le dice, LeFou, temo que estoy pensando. Y LeFou le responde, es muy peligroso, y Gastón replica con lo sé. Para él mismo, o sea, él mismo consideraba que él no debía pensar. Él no es que fuera machista y pensase que Bella no debería pensar por ser mujer. No, Gastón tenía miedo de que cualquier persona, incluido él, piense. No vemos aquí machismo, a lo mucho podríamos decir que vemos ignorancia, pero no era machista. No en el sentido de que le quieren atribuir, ¿no? No es que Gastón denegara la posibilidad de pensar de Bella, sino Gastón simplemente no quería que nadie piense. Los motivos no son claros, yo creo que tiene que ver con dejar el estilo de vida rústico que tenían, pero finalmente el objetivo es ese y queda demostrado en este fotograma, en este diálogo, donde él mismo tiene miedo de pensar porque lo considera peligroso. No es machismo, es ignorancia. Pero eso no lo hace un villano. Ser ignorante no te hace necesariamente un villano. Ser ignorante no te hace necesariamente una mala persona. No solamente eso, que alguien te caiga mal no lo convierte en una persona mala. O sea, Gastón puede caerle mal a mucha gente por su pedantería, por su arrogancia, justificada, debo decir, pero eso no lo convierte necesariamente en alguien malo como nos han querido vender desde hace mucho tiempo. Y además, si quieren insistir con el tema del machismo, o sea, si a pesar de esta prueba contundente quieren insistir en la idea errónea de que Gastón era machista, pues tenemos que darnos cuenta del contexto en el cual está situada la historia. Francia, ¿de acuerdo? No es que Francia sea machista, sino hablamos de Francia en más o menos, si nos basamos en la obra original de La Bella y la Bestia, escrita por Gabriel de Villeneuve, y espero haberlo pronunciado bien, estamos hablando de Francia, más o menos en 1740, ¿no? Donde estoy seguro de que no estaba tan mal visto como en nuestras épocas tener ciertos pensamientos que lógicamente con el tiempo han quedado desfasados, pero si nos contextualizamos en el tiempo-espacio de la obra, pues no es nada raro que Gastón piense así, porque probablemente la mayoría de la población en ese entonces pensaba así. No podemos ver una obra de 1740 con ojos del 2021, no tiene sentido. Claro, nos sirve para ver, no, mira qué actitud terrible existía, pero no podemos juzgarlo porque ese era el estándar de la época. ¿De acuerdo? Y hablando de la época, ya que hemos tocado el tema cronológico, habría que tener en cuenta también, para ir cerrando la idea, de que Bella se fue con Bestia, ¿no? Finalmente se quedaron juntos, Bestia era un príncipe, era un miembro de la monarquía, pero ¿saben qué pasó más o menos por esos años, algunos años después? De hecho, en 1789 vino la Revolución Francesa, ya sabemos lo que pasó con las monarquías, así que buena suerte con eso, Bella. Elegiste bien, ¿no? Vamos a ver qué clase de final habría tenido Bella 49 años después, cuando el pueblo se levantó y quitó a la monarquía del mandato francés. Así que creo que Bella se equivocó también, no es un final tan feliz tampoco, pero se lo merece por haber arruinado al pueblo. Y es por estos motivos que considero que Gastón era un héroe. Así que se han equivocado al pintarlo como un villano y no solamente eso, sino que ni siquiera he considerado la versión live action, todo lo he tomado de la versión animada, de la versión original, porque de hecho en la live action Gastón no solamente es un cazador, sino que es un héroe de guerra. Así que eso ya era tener argumentos demasiado fáciles, por lo que me fui por el lado difícil, que era la animación. Es lo que pienso yo, te lo repito una vez más, y de hecho pongo mi foto con mi LeFou personal. Saludos a la gente de Artipata. Y yo te digo por eso que Gastón era un héroe. Pero claro, esa es solamente una opinión impopular de Matt. Ha sido todo por esta edición. ¿Qué opinas? ¿Gastón era un héroe, un villano? Dímelo en los comentarios. Nos vemos en la siguiente edición de Opiniones Impopulares. Se me cuidan todos. Mats